Muchas gracias, presidente, vocales del Consejo. Mi saludo, como es lógico, en primer lugar, institucional, respetuoso, pero también afectuoso, porque en definitiva, sin prejuicio de las presentaciones, hemos tenido que coincidir pues, institucionalmente y también pues, con otros motivos, y por tanto creo que hay que decirlo de esa forma. Y también por anticipado, pues incluso el agradecimiento, digo lo del fin, el agradecimiento por la atención que tienen que prestarme después de una mañana y una tarde con comparecencias similares a la de ahora. Es una comparecencia con respecto a una petición para la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde, lo digo además sinceramente, no en plan de retórico, siempre es complicado. Hay una situación de incomodidad porque se trata de resaltar pues, méritos personales cuando conoce a muchas otras de las personas que optan a la misma plaza y tiene un gran respeto personal y profesional por ello. Había que decirlo y, sinceramente, me parecía más honesto decirlo así. Y ya paso a esos dos bloques que me decía el presidente de la exposición. El primer bloque es un poco sobre los aspectos curriculares y los méritos objeto de ponderación. En la instancia que se ha remitido al Consejo está muy desarrollado toda esta materia por las distintas zonas, bases y aspectos, y por tanto solo voy a hacer algunos breves apuntes. La experiencia jurisdiccional, 39 años, el ejercicio de la jurisdicción, con distintos destinos siempre en la jurisdicción penal, desde juzgados mixtos, pasando por juzgados de instrucción exclusivos y luego por órganos colegiados, tanto a nivel de magistrado de audiencia, de presidente de sección, de presidente de audiencia, hasta mi actual destino. En órganos colegiados estoy desde el año 1983 y también, por tanto, también de esa forma, como se decía coloquialmente, antiguamente de magistrado de la derecha, magistrado de la izquierda, presidente de sección y también de audiencias, como les decía. De las actividades jurídicas no jurisdiccionales de análoga relevancia, destaco ahora mismo, y me remito a todo lo que está ahí expuesto, pues que he estado durante muchos años con docencia como profesor asociado de Derecho Penal y también como profesor de Derecho Penitenciario en el Instituto de Cristo, caso en la Universidad de Cádiz, en mi anterior destino al actual. He colaborado también en revistas, la Ley Penal, Aranzadi, la Revista General del Derecho, Derecho de la Circulación y publicaciones jurídicas, pues están ahí recogidas en toda la documentación, pero bueno, son sobre materias pues muy distintas. Sobre los principios del proceso penal, todo el tema de la Constitución y el reflejo en el proceso, todo lo relacionado con delitos contra la salud pública, temas sobre autoría, participación, extranjería, jurado, el modelo europeo de proceso penal y multiplicidad de delitos, sea fiscal, reformas procesales penales, segunda instancia penal, violencia de género, víctima en el proceso penal, imprudencias laborales, médicas, de medio ambiente, prohibiciones probatorias y también he participado y he publicado bastante sobre mediación penal y también sobre la materia de discapacidad. La actividad docente, pues, en colaboración con el Consejo, está ahí también reseñada. El Consejo pues, ha tenido la confianza para nombrarme director en distintos cursos del plan estatal. Vienen ahí recogidos. El último fue el relacionado con los aforados y la acusación popular. Y también a nivel de los planes estatales y territoriales, pues he sido ponente en bastantes cursos que están ahí recogidos sobre muchas materias y delitos y reformas. En la actividad de colaboración con el Consejo y otros órganos de la Administración, en la base tercera, reflejo ahí representante y vocal en varias comisiones, muchas de ellas a través del propio Consejo General del Poder Judicial, bien relacionadas con reformas procesales, con reformas de la justicia, con aspectos ya más específicos de mi función gubernativa, sobre mejoras, por así decirlo, o relacionados mucho también con oficina judicial. Durante varios años también el Consejo pues, tuvo confianza en mí para ser coordinador territorial de servicios de formación continua. Y al mismo tiempo pues, he destacado también ahí la confianza del Consejo para nombrarme consultor internacional en determinados periodos para el fortalecimiento de los poderes judiciales en algunos países iberoamericanos en materias relacionadas con todo este tema de los principios constitucionales del proceso penal, el derecho a un proceso justo, etcétera, etcétera. Y finalmente, entre otros méritos, pues
No voy a hacer mención, y tampoco lo he hecho en la documentación, todo lo relacionado con la actividad institucional de presidente. Creo que ahí hay muchísima actuación de informes de todo tipo, incluso de actividad en relación con responsabilidades de todo tipo, y por tanto no quiero hacer reflejo a esa posición, por así decirlo, institucional, esa labor institucional y de cohesión que siempre se hace ad extra y ad intra, pero que, en fin, que yo creo que no tiene ahora mismo relación, por así decirlo, significación con un destino ya única y exclusivamente jurisdiccional como el que nos ocupa. Si he puesto ahí, quizás porque ha sido hace unos cuantos meses, no pasa el tiempo muy rápido, el ser también académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Andalucía. Y lo reseño quizás porque tuve que estudiar en profundidad para el discurso todo el tema de la justicia global. Me permitió pues conocer más en profundidad lo que sería esa aspiración a una homogeneización del derecho penal, a una uniformidad de los sistemas penales, a lo que es la justicia universal y al mismo tiempo también conocer un poco todas estas diferencias que tenemos relacionadas con la cooperación internacional y la propia extradición, para llegar un poco al estudio de una serie de materias por todos conocidas y muy mediáticas, incluso a esa jurisprudencia, a esa doctrina muy curiosa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de mayo de 2018, donde hacía referencia precisamente a la importancia que tiene ese reconocimiento mutuo y principio de confianza como piedra angular de un sistema europeo de justicia, y también hacía alguna referencia a quién es la autoridad competente y que al mismo tiempo debe ser imparcial, con ciertas llamadas precisamente a la Fiscalía alemana, por curiosidad. Bien, ese sería el primer bloque. Y el segundo bloque de la exposición es ya sobre la capacidad referida exclusivamente al ejercicio de la función jurisdiccional. Son 39 años en los que siempre he estado ejerciendo y dictando sentencias con mayor o menor intensidad en esta última etapa, y no he querido hacer ni he hecho el estudio ni podía hacerlo del número total de resoluciones que he dictado. Sería muy difícil. Solamente he hecho una referencia a mi último destino jurisdiccional en el que estoy actualmente y donde quiero hacer referencia, y me ha parecido honesto destacarlo, que siempre que he estado en órganos colegiados hemos sido 3 los integrantes, tanto de presidente de sección, de presidente de audiencia y de Tribunal Superior de Justicia. En esas funciones jurisdiccionales, por tanto, siempre he entrado y he deliberado en todos los asuntos. Por tanto, creo que ahí, aunque no debo yo decirlo, deben ser los compañeros, he intentado en ese sentido pues aportar todo lo que pueda y no convertirme, por así decirlo, en una persona anodina o que firma la resolución, sino ver, comprobar y si puedo aportar algo, descubrir lo que sea necesario. Por eso hice referencia ahí en el último destino, precisamente pues conectado fundamentalmente con apelación penal o con recursos contra la ley del jurado, más de 300 resoluciones en las que se ha intervenido directamente, y al mismo tiempo casi un número similar de recursos de apelación penal de las audiencias provinciales. Recursos interlocutorios de fondo, pues más de 1000 de muy distintas materias y con profundidad, como es conocido. Bien, se aporta también un CD en la documentación, no es necesario, pero no sabía cuántas sentencias recoger, pues he recogido y explicado un grupo de sentencias, todas del ámbito penal y fundamentalmente con temas de todo tipo, sean sustantivos, sean procesales, sean sobre la prueba, sobre valoración de la prueba, testigo único, testificar en directa, en fin, todas esas prohibiciones probatorias, todas esas peculiaridades que sabemos que existen y ahí están recogidas. Pero si se trataba de poner 5 resoluciones, pues no es fácil y al final pues optar por aquella sentencia donde había quizás algún esfuerzo deliberativo y resolutivo, donde la solución no estaba clara, donde incluso la solución jurídica tampoco estaba y que nos obligaba, por así decirlo, a un estudio más profundo y poner algo sobre la mesa. La primera sentencia que cito está relacionada con delitos que en los últimos años han estado muy en candelero y mucho más en un tribunal como el que yo presido, que es el delito de prevaricación judicial. En las varias que se han puesto he dejado ir destacada quizá una
porque nos planteaba no lo que es clásico, el contenido de la injusticia de la resolución del fondo, sino que nos teníamos que ceñir en ese contexto, pero sobre todo a posibles irregularidades procesales que desembocan en ese contenido de la resolución. Y, por tanto, a partir de ahí, ¿qué gravedad tenía o no esa irregularidad para no saber que es una nulidad por quebrantamiento de normas esenciales del procedimiento que tendría su tratamiento en otra jurisdicción, y al mismo tiempo si eso tenía una gravedad suficiente para incardinarlo, si no como dolo, por culpa, porque los jueces somos los únicos que tenemos esa imprudencia, por así decirlo, y no lo tiene el resto de funcionarios públicos. Entonces, en esa resolución, y muy simplemente, pues valoramos esas manifestaciones ineludibles que necesitamos para afirmar la existencia de un juicio justo, y tuvimos que estudiar cómo se conduce jurisdiccionalmente un juez. Esas condiciones previas, coetáneas y anteriores, precisamente para valorar y para no prejuzgar de antemano, que parezca que ya está prejuzgada esa solución, aunque se permitiera. Por tanto, en esa interpretación del 447 del Código Penal, llegamos a la conclusión de que había una gravedad, porque había un desinterés por el conocimiento exacto de la dimensión del conflicto y que determina esa vulneración de normas esenciales del procedimiento, pero con una intensidad o gravedad que sí permitía incardinarlo en el proceso penal. Había una desafección, una ligereza, y por tanto se alcanza, que es lo que nos pide la sociedad, no se alcanza una solución jurídica conforme a los métodos normales y usuales de aplicación del derecho. Ya le digo, fue una resolución que tuve que meditar muchísimo, que tuvimos que... Y prueba de eso es que llegó al Tribunal Supremo, y el mismo Tribunal Supremo, en esa duda entre dolo o culpa, optó mayoritariamente por el dolo, incluso en contra de lo que nosotros habíamos pensado, y no por culpa, y en el propio Tribunal Constitucional, por, como todos ustedes saben, por el tema de la segunda instancia y de no agravar la posición del condenado que recurre, pues mantuvo la sentencia que habíamos dictado en primera instancia. Hay otra sentencia que la cito ahí también, relacionada con usurpación, no es un delito que pueda llamarnos mucho la atención, pero también tuvimos que digamos, hablar mucho y dialécticamente, porque se planteaba sobre usurpaciones posesorias, donde se hablaba mucho de la levedad que podía tener, sobre todo porque se trata de bienes demaniales en que existe la autotutela de la Administración y que, por tanto, no era necesario, o no, por así decirlo, o no tenía esa intensidad o gravedad de derecho penal, sino que principios de oportunidad o de intervención mínima se planteaba mucho en el proceso, era lo lógico. Nos planteábamos al mismo tiempo que hacer una ocupación muy parcial con respecto a la totalidad del inmueble usurpado, hasta qué punto también el derecho penal tenía cabida en el precepto, en el 245. Ahí hicimos un estudio de ese precepto, dijimos que no había ocupación total, pero tampoco lo exigía el precepto, dijimos que sí había gravedad y que tampoco era necesario que hubiera utilidad, que no era utilidad. Pero en ese proceso curioso, por así decirlo, inteligente o argumento, dijimos que ese principio de oportunidad, por el cual la Administración no hace uso de la autotutela que tiene, de la potestad de autotutela, y que incluso se acude a la autoridad judicial con bastante posterioridad a la ocupación, dijimos que precisamente esos mismos argumentos son los que aconsejaban precisamente no tener en cuenta ese argumento defensivo, sino que si era necesario, tenía gravedad, pero esa misma proporción era la que hace que no se acuda a vías demasiado expeditivas, o por así decirlo, sino que se espera que se solucionen pacíficamente, y al no solucionarse pacíficamente, pues ya se hace uso de la vía jurisdiccional, pero no por eso no existe reproche penal. Otro delito que hago referencia ahí es un delito de falsedad, porque también nos planteó muchos problemas, porque era la falsedad ideológica de particulares, que había quedado despenalizada frente a la falsedad de los funcionarios públicos. Y entonces había un problema en interpretar esa falta a la verdad en la narración de los hechos del 390, 92 cuarto, punto cuarto, que ya estaba despenalizado a los particulares. Y entonces, cuando existía o no un auténtico problema de una inautenticidad o no de ese documento. Precisamente el Tribunal Supremo tuvo necesidad de un pleno jurisdiccional por esa fecha, precisamente para unificar este tema. Entonces dijimos que se trataba de un documento inauténtico, que es distinto a la autenticidad de la inveracidad.
y que es inauténtico, puede ser inauténtico subjetivamente porque el autor es otro del que aparece, u objetivamente porque se toman muchos datos y se crea un documento es nuevo para entrar en el tráfico jurídico y, por tanto, cambiar una situación jurídica absolutamente distinta a la preexistente. Y por eso dijimos que el documento no dejaba de ser algo de ingeniería lingüística, pero que en definitiva no era sino poner manifestaciones que nada obedecía o que partían de una base cierta, pero totalmente luego cambiante, y afirmaciones con trascendencia jurídica a modo de completa simulación del documento sin sustrato con la realidad preexistente. También ahí tuvimos un problema interesante porque las acusaciones pedían que quienes van al notario con ese documento preexistente, que no participan en la falsedad ni por tanto tienen dominio funcional, también debían ser condenados por la misma falsedad de particulares. Y entendimos que la falsedad solamente es quien tiene dominio funcional sobre ese documento y que quienes van al notario y corroboran, por así decirlo, esas manifestaciones no tienen obligación de decir verdad. El falso testimonio solamente existe en el ámbito propiamente del proceso judicial y que no podían ser, por así decirlo, colaboradores, no colaboradores, sino porque de la falsedad, porque ellos no tienen ningún dominio en su redacción. La ley del penal del menor es la penúltima sentencia que anoto ahí, simplemente porque fue el primer juicio de la ley penal del menor y que me tocó como ponente en España. Y entonces se plantearon una serie de problemas de leyes sucesivas en el tiempo. Fue una ley penal del menor que antes de su entrada en vigor tuvo 2 reformas. Después no pasó también con el jurado, que también nos dio algunos problemas. Y entonces se plantearon una serie de problemas que después pues, han ido surgiendo en los tribunales y sentando doctrina. Entonces, ese asunto que venía de un proceso de adulto, inmediatamente hubo que reconvertirlo, nos planteó problemas la situación de prisión que se convierte en una medida cautelar, planteaba problemas la prórroga de esa situación y planteaba problemas, pues, algunos temas curiosos relacionados, por un lado, por el proceso público, por un lado, sobre la imparcialidad del juez de menores. Ahí tuvimos que tener en cuenta unas declaraciones, a mi juicio, muy criticables, de quien entonces estaba al frente de la Fiscalía General y del Ministerio de Justicia, porque eran afirmaciones de lo que seguro iba a pasar. Y entonces tuvimos que traer a colación y estudiar un poco esa jurisprudencia que entonces existía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que ahora ya pues las sentencias del Tribunal Supremo lo tienen muy asentada, ¿no? Que es un poco que una cosa es el principio de publicidad, que es una garantía de la transparencia, y otra es lo que llaman el equívoco principio de publicación, que distorsiona el entendimiento de la publicidad procesal. Pero no obstante, llegamos al convencimiento que la decisión judicial no estaba condicionada por esas informaciones publicadas y que no había nada que apartara, por así decirlo, el desinterés objetivo del juez. También del derecho de defensa nos planteó problemas que todavía no estaban existentes cuando se entraba en posible vulneración de derechos fundamentales por entradas domiciliarias en menores, que están bajo la tutela o patria potestad y que, por tanto, ¿de qué punto eso invalidaba la prueba si no está la menor cuando se invadía el domicilio, sino que estaban solamente los padres? Y tuvimos que hablar sobre ese principio de legalidad y la medida de internamiento, la dialéctica de sucesión de leyes en el tiempo y con situaciones intermedias. Y lo que está claro es que lo que entendimos que no podía ser aplicable no por analogía, como si lo permite la ley del penal del menor, la ley de enjuiciamiento criminal, sobre todo cuando se trata de una analogía en mala parte o en perjuicio del acusado. Entonces nos encontramos que se había producido en primera instancia la prórroga, por así decirlo, de la medida cautelar, aplicando analógicamente a la mitad de la condena, y nosotros dijimos que eso era inviable, que la medida cautelar solamente son 6 meses, era necesario pasar ya luego a la libertad vigilada, con ciertas cautelas, por así decirlo, contracautelas, pero no se podía aplicar esa medida, por así decirlo, o esa fórmula. Incluso apuntamos que nos los pidieron que acudiéramos al recurso de casación, que entonces empezaba en esa ley para unificación de doctrina, y dijimos que no podíamos aventurar lo que dijera el Supremo y que en cualquier caso era un derecho que tenía la parte para que se unificara toda esta materia del internamiento, de la legalidad o no, de haber cambiado durante el enjuiciamiento la duración de esa medida cautelar de internamiento. Y ya finalmente, porque un minuto, he puesto otro supuesto de delitos que se dan muchos, por desgracia, de delitos contra la vida, donde se produce codelincuencia y, si es necesario o no, la separación de responsabilidades.
problemas que intervienen varios, delitos complejos y también con distintos tipos de participación. Ahí estudiamos algo que se daba mucho entonces, que eran los delitos de omisión, que acababan de regularse en su momento, en qué consistía la posición de garante y cuando uno que no participa, pero que sí conoce y que asiente y que no hace nada pasivamente, hasta qué punto también, por así decirlo, es copartícipe y por tanto se le aplica, aunque sea por omisión, y se le entiende que existe un deber de garante y de dónde aparece. Y luego analizamos situaciones de coautoría, porque muchas veces personas que no están ni siquiera presentes para ver hasta qué punto lo que ahora el Tribunal Supremo habla como enlace funcional, hasta qué punto muchas veces el enlace funcional, cuando tú no has participado, te obliga a diseccionar un poco los actos anteriores, coetáneos y posteriores de esa persona que no ha estado presente inmediatamente por así decirlo, en la muerte, pero que ha podido tener una posibilidad de conocimiento, depende. Entonces, que no podíamos decir que un simple concierto previo para un robo donde pudiera producirse una situación contra la vida automáticamente, porque era una tesis que siempre estaba muy extendida y que algunas veces el concierto previo, el concierto previo. Dijimos, uno sí, porque eran varios, este no, por estas circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores, por estos razonamientos. Y además, claro, llegamos a una conclusión curiosa porque se nos pedía por la acusación, en este caso, que como se habían producido sucesivamente 3 muertes, que solamente se imputara a este posible tercero una de ellas y no las otras 2. Dijimos que si hacemos una interpretación, como se nos pide la acusación, tendrían que ser 3, pero que en cualquier caso entendíamos que ni la primera, por esa razón, porque entendíamos que se podía romper el título de imputación en este caso y solamente condenarle por el delito inicialmente por el que él había proyectado. No puedo extenderme más, he ido todo lo más rápido, pero agradezco sinceramente la atención que me han prestado. Bueno, pues ante todo muchas gracias también y el reconocimiento de esta comisión permanente en función de calificación respecto de su decisión de participar en esta convocatoria para plazas de magistrados a la segunda, poniendo a disposición evidentemente pues su larga trayectoria jurisdiccional y especialmente penal, eso que vaya por delante. Y luego entrando en algunas cuestiones puntuales, evidentemente en este nuevo destino, último destino de presidente del TSJ de Andalucía, lógicamente han visto recursos de apelación, entre otros, y principalmente de la ley del jurado. Entonces, como sabe, la ley del jurado del 95 pues planteó y está planteando enormes problemas, objeto del veredicto, valoración de la prueba en el acto del juicio. A mí me gustaría pues, que nos expusiera o comentara cuáles son los problemas que ha visto desde arriba, desde el recurso de apelación de los diversos juicios que le han llegado en apelación del presidente del Tribunal del Jurado. La apelación de la ley del jurado muchas veces se convierte casi en una segunda instancia, entonces tenemos que reconocer que no es exactamente una segunda instancia penal, sino que también tiene unos motivos tasados. Aunque es cierto que siempre entra un poco en esa valoración, ciertamente sobre la suficiencia o la razonabilidad, pero que no es un recurso idéntico al recurso de apelación penal. Entonces esa materia sí que muchas veces pues la tenemos que dejar claro en los recursos. Hay muchísimos problemas relacionados con la formación con el propio veredicto, con la relación del veredicto, que muchas veces no está muy bien confeccionado y entonces da problemas a la hora de luego desgranar hasta qué punto se habían introducido o no exactamente alguna de esas peculiaridades que luego aparecen. Y problemas también de disolución o no. Muchas veces cuando estamos en situaciones límites se plantea un problema hasta qué punto debe o no procederse a la disolución del veredicto, que debe ser una solución, por así decirlo, excepcional, por lo que supone eso. Pero bueno, yo quizás como reflexión, que no es una segunda instancia y que muchas veces se nos convierte, se hacen muchas alegaciones, pero que es cierto que en cualquier caso esa razonabilidad, esa suficiencia de la prueba, si son error jurídico o no es error jurídico, sobre todo lo que está relacionado con un posible dolo eventual, hasta qué punto esos momentos o esas referencias, todo eso te plantea muchos problemas, pero son problemas más internos a la hora de la confesión o de la votación de la sentencia. Sí, y también en esta línea también de los recursos de apelación, y al haberse instaurado la segunda instancia por la Ley 41 del 2015,
y también en la misma ley la introducción o la extensión o amplitud del recurso de casación, me gustaría que nos comentara pues cuál es su impresión de esta reforma, que evidentemente era necesaria, pero también se cuestiona si, dado que se recurren en casación también las sentencias dictadas en apelación de las audiencias provinciales, de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal y también las sentencias dictadas en apelación por los tribunales superiores de justicia, de las sentencias dictadas en primera instancia por la audiencia penal, si es o no necesario que el Tribunal de Casación, la Sala Segunda, entre más a conocer sobre esa facultad o competencia nomofiláctica antes que controlar la presunción de inocencia que ya de alguna manera se ha analizado en alzada en el recurso de apelación. Primero, ¿qué le parece la reforma? Y si evidentemente tiene que ver nuevamente también sobre la presunción de inocencia en base al 852. La reforma era necesaria en cuanto que nos la venían demandando instancias internacionales, aunque es cierto que el Tribunal Supremo, por la vía de la presunción de inocencia, estaba haciendo un estudio de la prueba y, por tanto, de la suficiencia y de la razonabilidad de ese fallo. Por otro lado, sabemos que esa segunda instancia podía haber venido, estaba relacionada con sentencias condenatorias, no era necesario que fuera todo tipo de sentencias y se ha establecido frente a todo tipo de sentencias en la segunda instancia penal. Como elemento positivo, que por un lado permite ese recurso de unificación cuando estamos hablando de la sección de apelación de la Audiencia Nacional, de audiencias provinciales, que el Tribunal Supremo pues unifique y que unifique sobre todo en determinados delitos que hace un momento nunca lo podía haber hecho. ¿Qué es lo que introduce? Pues que se vuelve a repetir absolutamente casi el mismo discurso de la primera instancia, que no ha habido prueba, que no es prueba suficiente y que te obliga a hacer un estudio profundo. Y que incluso además pues se introducen muchos matices sobre discordancia y que va a dar lugar a que cada vez haya más procedimientos, pues porque puede no estarse de acuerdo con la duración de la pena y solamente se recurre a la duración, puede no estar de acuerdo con la cuantía de una cuota multa. Todas esas materias, por así decirlo, pues van a dar un trabajo muy importante que se está ya notando. La reforma en sí, como todo, tendrá su aspecto, porque era lógico que haya un tribunal que revise esa suficiencia, pero que es cierto que todo, absolutamente todo, se vuelve a poner sobre la mesa del tribunal de apelación. Eso es un dato. Y hay un porcentaje enorme de recursos. Historias también se te da colación, pues el comentario del artículo 416 tan traído y llevado, dado que muchos compañeros, pues están en la jurisdicción de violencia de género y es un tema pues muy importante en cuanto a la prueba en el acto del juicio oral, la dispensa de parientes. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué criterio tiene? ¿Se debe reformar, no se debe reformar o modificar? ¿O la doctrina del Tribunal Supremo es suficiente para dar solución a esos problemas que se plantean en estos casos? Pero está claro que hay una cierta sensación muchas veces de inoperancia o de incomodidad porque te encuentras con una que no se quiere, digamos, ya declarar en contra y te encuentras que hay una absoluta falta de prueba o que no encuentras otros elementos periféricos suficientes y con entidad bastante para decir que hay una prueba suficiente. El tema está ahí, es muy complicado. Cuando la única prueba, y eso es en recursos que hemos visto o en conversaciones o en encuentros con responsables de esta materia, te lo dice, es frustrante cuando ves que es solamente la declaración de la víctima y que llega el momento del juicio y en ese momento, sin nada periférico, pues te quedas sin posibilidad ninguna de un resultado, digamos, que tú puedas entender que sea más justo. Sí, también otra de las cuestiones actuales que pues están en el debate y a raíz de las últimas sentencias dictadas sobre agresiones sexuales y abusos sexuales. La pregunta o el comentario que nos gustaría es, ¿usted cree que es suficiente para interpretar estos tipos penales de agresión sexual y abuso sexual la última doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo o sería necesario una redefinición de los conceptos y de los tipos penales que de alguna manera pues son cuestionados y plantean problemas de interpretación, de aplicación y de dar solución a estos problemas que tenemos actualmente? La jurisprudencia y la última sentencia que todos conocemos evidentemente hace una interpretación que viene muy bien,
pero si me piden sinceramente mi opinión, creo que hay que reformar los tipos penales. O sea, la agresión sexual y el abuso sexual, como le queramos llamar, y la violación, debe votar sobre el consentimiento. Y el delito es acceso carnal sin consentimiento. Ese es el tipo. Y la dificultad de los tribunales es si ha habido o no consentimiento. Y a partir de ahí, situaciones agravadas. Se agrava la violencia, se agrava el dar determinadas sustancias que anulen o que priven, pero lo importante es el consentimiento. Y por tanto, el delito de violación, el delito de agresión, de abuso, debe de girar, de pivotar la regulación sobre el consentimiento. Exista o no consentimiento, que es la dificultad que tenemos en los tribunales. Y todo lo demás son sus tipos agravados de imposición de pena. Y es lo que yo creo que es la dificultad que tiene ahora mismo, que se han hecho una distinción entre agresión sexual y abuso sexual, donde sabemos que no hay consentimiento, en uno por la violencia y en otro anulado porque está privada de razón o de sentido. Y eso, a mi juicio, es una incongruencia. Y también, y ya para terminar por mi parte, bueno, pues el artículo 324, modificado por la Ley 41 del 2015, también está planteando diversos problemas en la instrucción, no solamente la prórroga, la validez de las diligencias probatorias practicadas después, en fin, nos gustaría saber esta problemática, cómo se está resolviendo en el ámbito del Tribunal Superior o lo que les puede llegar vía recursos y demás, ¿no? Se está resolviendo, que es lo que están intentando muchos instructoras, que es lo que están moviendo dentro de los 6 meses, acordar ya las diligencias que creen que se estiman necesarias, de tal forma que puede continuar el procedimiento y luego incorporarse al proceso esa diligencia. Si no se hace de esa forma, hay un problema procesal evidente. Las distorsiones se han producido muchas distorsiones también porque se han visto que incluso eran resoluciones estereotipadas con citas del artículo 324, lo que ha dado lugar a muchos problemas en los recursos cuando se hacía uso precisamente de ese argumento. Y luego, a partir de ahí, la sensibilidad del jugador, que es la importancia. Es decir, todo aquello que uno vea tiene que estar previsto y ya acordado judicialmente, porque esa es la vía que te permite el legislador para que luego se puedan incorporar y que no dé lugar a una insuficiencia probable. Pues por mi parte nada más, ¿algún compañero quiere hacer alguna pregunta? Sí, muchas gracias. Vamos, volviendo un poco al tema de la regulación nueva de la casación desde la Ley 41 de 2015, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿no? El artículo 847, ¿no? 1b, regula efectivamente una casación por infracción de ley o por sí, error en derecho, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué infracción de ley? Es decir, ¿solo precepto penal sustantivo o también infracción de precepto constitucional? Aquí hay, efectivamente, tangencialmente abordó esta cuestión antes, hay una cierta contradicción entre el 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto a la invocación de la infracción de precepto constitucional, ¿no? Debería ser tan radical como se interpreta a raíz del acuerdo de la Sala Segunda de 9 de junio de 2016, donde prácticamente restringe la aplicación del error de ley o de infracción de ley al tema de derecho sustantivo penal y elimina la posibilidad de invocar o motivar la infracción del precepto constitucional. Habría que aumentar los motivos de casación por interés casacional. Lo que pasa es que ahí ya hay un acuerdo de pleno no jurisdiccional donde nos delimita esta materia. Sí, nos dice claramente esto tiene que ser solamente derecho sustantivo, por tanto no puede existir para otra cosa. Y el derecho constitucional no puede ser autónomo, sino puede servir de base para justificar esa infracción o esa interpretación. No me atrevería a decir lo que... Sí. Porque no he estado en ese debate de un pleno no jurisdiccional. No me atrevería, sinceramente, a decirlo.
intuyo que muchas veces tendrá que ver por ese volumen. Creo que no sé si han aumentado un 95% los recursos. 100%, parece. Pero Muchas veces quizás venga por ahí. lo que pasa es que la inadmisión como una sucinta motivación. Claro, el concepto de sucinta motivación es esto permite generar suficiente masa crítica sobre la interpretación del derecho penal. Esa Lo que sucinta ocurre es que si el motivación, derecho sustantivo lo conectas con la interpretación de un que hace 85% de asuntos, lo digo, vamos, simplemente vamos por introducir un elemento de... si el recurso por infracción de derecho sustantivo lo conecta tal como viene interpretado constitucionalmente, pues sí tiene ahí una vía de engarce enorme ese 852, porque siempre el Tribunal Constitucional, pero ya no lo conectas con siempre irregularidades procesales, que es lo que no se permite que se vea en este recurso, sino infracciones sustantivas. Pero es cierto que el 852, no como autónomo, diciendo infracción constitucional, pero si tú citas una infracción de ley sustantiva y luego lo argumentas constitucionalmente, yo creo que ahí hay una vía importante de entrada. Una segunda cuestión, pues ha hablado de sus trabajos también sobre la mediación penal. Me gustaría conocer su opinión. Es verdad que la reforma del artículo 84 del Código Penal y incluso la reforma también del enjuiciamiento criminal citan en este ámbito la palabra mediación, cosa que no existía, aunque indirectamente se aplicaba pues por el resarcimiento del daño como atenuantes o como medidas que facilitaban en la ejecución el aprovechamiento de algunos beneficios penitenciarios, ¿no? Pero lo cierto es que ahora, bueno, pues hay no solamente una directiva, sino también una mención expresa en la legislación procesal penal y en el artículo 84 del Código Penal. ¿Cómo ve la mediación penal? Llevamos más de 15 años de retraso y yo creo que eso me he quedado corto desde esa directiva. Yo lo llevo diciendo muchos años, creo que eso que debería ser algo que deberíamos de intentarlo, o sea, y que no debe ceñirse al proceso civil. O sea, en el proceso penal tenemos que abrir espacio porque hay muchos preceptos penales e incluso que la reparación de la víctima, etcétera, sirven incluso para eximir de responsabilidad penal, y estoy pensando muchas veces en delitos fiscales o contra la hacienda pública de mucha entidad. Entonces, ¿cómo no vamos a dar entrada a un principio de reparación de la víctima en muy distintas formas en delitos leves? Hay delitos en los que seguramente no debemos ni plantearnos, pero hay una gran delincuencia donde somos conscientes que muchas veces la persona perjudicada acude al proceso penal solo por la reparación y que si la consigue luego ya se desiste y luego sigue con la acusación pública. Eso es una realidad evidente que lo tenemos. Yo creo que hay que abrir espacio. Ahora mismo solamente está incluso en la ley de la protección de las víctimas, lo recoge también específicamente, pero unos espacios muy cortos. Y yo creo que ahí ahora mismo es la sensibilidad del juez, pero creo que en delitos leves hay momentos antes de la calificación, cuando el momento de la apertura, cuando el momento de la condenación al procedimiento, creo que podía darse un momento a las partes para que pudieran, en su caso, ver vía de acercamiento y que sirviera pues para una reparación, para una atenuación de la pena, para muchas de las fórmulas. No va a servir para una solución, porque es cierto, eso no existe, pero sí para introducir una modulación de la pena y del castigo. Para mí creo que sería importantísimo hacerlo. Hay una tercera cuestión, me pareció muy interesante entre las sentencias y resoluciones presentadas, la atinente al procedimiento abreviado 1-2011, ¿no?, de 13 de octubre del 2011, sobre delito de prevaricación judicial, ¿no? Es verdad que en el último inciso, cuando se habla de determinación de la pena a imponer, dice: ese tribunal considera conveniente y acorde a derecho hacer uso de la opción elevando la consiguiente solicitud de indulto y aminoración de pena a imponer, máxime cuando de un lado se observa que el legislador solo contempla la prevaricación culposa solo en el ámbito judicial, pero no en el de los funcionarios públicos. Yo creo que probablemente ha habido ya una evolución posterior en la interpretación también jurisprudencial, discutible, es verdad, extendiendo el concepto de prevaricación
de los funcionarios también al ámbito de lo culposo. Aunque me parece muy interesante la reflexión que hace. No, hicimos la reflexión porque, claro, tendría que ser dolo eventual. La imputación tendría que ser para los funcionarios a título de dolo eventual, no de dolo directo. El nivel de imprudencia yo creo que tendría una complicación enorme en derecho penal. Pero sí nos sirvió eso de reflexión y observar que había otros preceptos penales, incluso el juez, por ejemplo, que reclame a otra persona que no es competente una causa para quedarse con ella. No recuerdo si es el 529, parece que es del Código Penal, parte de una pena de inhabilitación inferior, precisamente, y era también un hecho también grave. Por eso dijimos, bueno, y si ahí se parte de una menor por 6 meses, que también podíamos entenderlo aplicable aquí. Y por eso sugeríamos que en el caso de que fuera firme podía ser conveniente que se asimilara ese reproche o duración temporal de la inhabilitación. La referencia al final porque nos planteamos también la proporcionalidad o no de la pena para una imprudencia grave por prevaricación judicial. Y una última cuestión, la cuestión también, alguna vez hemos planteado esta cuestión a algunos de los comparecientes, más tratándose del Tribunal Supremo, los aforamientos, ¿no? Los aforamientos, su relación con las causas complejas, los aforamientos ante el Tribunal Superior de Justicia, los aforamientos ante el Tribunal Supremo. Es verdad que históricamente han sido concebidos como un privilegio para preservar el sistema democrático. Es decir, si uno coge a Alessandro Pisolbuso, que es el gran teórico de la inmunidad parlamentaria, lo que pretende es preservar para que nadie aparte al representante de su destino en el cumplimiento de la misión. O sea, se contempla como un privilegio en defensa del sistema democrático, pero también es verdad que ese riesgo no es el riesgo de las sociedades de nuestros días y por lo tanto ha decaído, y una línea de acabar con todo tipo de privilegios, en este caso no para defender el sistema, sino de privilegios que quiebran el principio de igualdad, se suscita la desaparición de los aforamientos. Este propio Consejo informó favorablemente la iniciativa de reforma constitucional a modo de anteproyecto sugerida por el Consejo de Estado y por el actual Gobierno, de reformar el artículo 71.3 y 102.1 de la Constitución. ¿Qué opina de esta cuestión? Es verdad que también se suscita luego la contradicción de, bueno, la supresión de mantener el aforamiento resta instancias, la segunda instancia, acabar con el aforamiento pudiera introducir una perversa presión también en el juzgador por estar demasiado cerca, a lo mejor, del entorno donde se ha cometido el hecho delictivo, el presunto hecho delictivo, ¿no? Pero bueno, me gustaría conocer su punto de vista, ¿no? Sobre. Hay efectivamente muchos puntos que tocar. Yo creo que la percepción social ahora mismo es negativa y también pues tenemos que estar un poco con esa percepción social y con las cifras, por así decirlo, extraordinarias que hay de aforamiento. Y también hay una cosa que en otros países no existe, en España sí, que aquí jugamos con el suplicatorio también. Porque en algunos países lo que existe es el suplicatorio, pero no existe el aforamiento, que es lo que no ocurre. Nosotros tenemos las dos cosas con diputados nacionales, y con los autonómicos solamente existe, por así decirlo, el aforamiento. Que hay que hacer una necesaria revisión, creo que es serio, y estoy en la línea, como se ha dicho, del propio Consejo, porque las disfunciones son muy grandes. Las disfunciones, por un lado, también la necesidad de que exista un instructor que forma parte de la sala, un instructor. Que luego esa propia sala, como nos ha pasado a nosotros, revisamos las decisiones del instructor y tienes que estar con un problema de apariencia de no romper para que no venga. Y luego completar la sala en muchos tribunales, por así decirlo. En los tribunales superiores de justicia es un problema evidente, la tienes que completar con magistrados de otro orden judicial y no del orden penal. Pero en el Tribunal Supremo lo que te da lugar es que te quedas ya, por así decirlo, con una serie de magistrados porque han estado en esa fase previa de instrucción, con esa fase de recurso interlocutorio, con lo cual hay una serie de problemas. El problema de la inexigibilidad y la conexidad plantea muchos problemas. Unos que están en un tribunal de aforados y otros que no están. ¿Hasta qué punto eso es aconsejable o no es aconsejable?
los problemas, por así decirlo, de si debe ceñirse o no al ejercicio del cargo, también se puede plantear. Yo creo que podría ser una cosa judicial, por así decirlo, está solamente relacionado con los delitos cometidos con el ejercicio del cargo. Podía plantearse, por así decirlo, un planteamiento que delitos cometidos, por así decirlo, por ciertos políticos, pero que tengan conexión con el ejercicio de la función. Entonces sí, pero no cualesquiera, por así decirlo, otros hechos. Creo que hay que hacer, yo creo que es un debate que está razonado. Hay algunos que dicen que no pasaría nada si se, digamos, derogaran. Yo creo que puede planteárselo como algunos otros países que son muchos menos y también funcionan más con el suplicatorio. Problemas lo hay. Además, incluso también se puede plantear, podría ser un aforamiento solo para enjuiciar, no para instruir. De todas maneras, que se pudiera instruir, no diera los problemas mecánicos que se producen y que luego fuera ese tribunal, por así decirlo, para aforamiento. Tendría sus ventajas y sus inconvenientes por la cercanía, entonces entraríamos con otros argumentos. Es que se me vienen a la mente tantos problemas que han surgido, como hay incluso la propia utilización de ese mecanismo, en su caso, para ser aforado o para dejar de serlo porque no me interesa. Lo hemos vivido también. A su vez hemos tenido que pronunciarse cuando se produce esa Sí, hay un acuerdo no jurisdiccional en la apertura del juicio oral. Creo que es necesario efectivamente plantearse una revisión, esa cifra, y reconducirlo de una forma razonable, porque no tiene por qué ser un privilegio. Debemos verlo así, sino como algo necesario muchas veces a la función política que se ejerce. Perdón, creo que Pilar Sepúlveda quiere hacerle alguna pregunta también. Corta. El Estatuto de la Víctima está implementado en el proceso, tanto en la instrucción como en el enjuiciamiento, pero en la ejecución no del todo, o por lo menos así lo entiendo. ¿Me podría decir qué obstáculo ve y qué potenciaría pues esa intervención de la víctima en la ejecución de sentencia? La ejecución de la víctima podría estar exclusivamente ese nivel de acercamiento para conocer las necesidades de la víctima y al mismo tiempo para que estaría conectado también con la mediación, fundamentalmente, para cualquiera de las medidas que se adopten en esa ejecución, de suspensión, de no suspensión, de indemnización, de no indemnización, ese momento, ese encuentro personal. Entonces, todo ese tema, normalmente ahora mismo la víctima está totalmente alejada del acusado, del condenado. Entonces, tenemos que buscar espacios en determinados delitos, no en todos, en determinados delitos, donde se vea. ¿Qué obstáculo hay para que la víctima, digamos, en lo que es la ejecución de sentencia pueda participar y pueda...? Obstáculos no hay, y además ya es obligatorio hoy día las sentencias, cualquier tipo de sentencia, incluso las que hacemos nosotros en recursos de apelación, donde afecten con violencia, notificarlas personalmente a la víctima por si quiere ella, por si quiere hacer algún tipo de alegación. Obstáculos no hay ninguno. Creo que hay una inercia, por así decirlo, de desentenderse uno y otro. Hay una cultura, yo sigo diciendo que no hay una cultura de acercamiento. ¿Y los penitenciarios tienen acceso para contactar con la víctima? Sí, eso sí lo tienen, porque todos los procedimientos obligatoriamente lo tienen, y ellos sí, sin ningún problema pueden hacerlo, y de hecho yo he hablado con jueces de vigilancia que de hecho preocupan, y ante cualquier medida que vayan a tomar ponen en contacto con la víctima y se les notifica. ¿Alguna pregunta más, los compañeros? Pues muchísimas gracias, dada la hora. Se agradece. ¿Alguna pregunta entonces? No, por favor. Muchísimas gracias, dada la hora.